Buenos días, entonces nos encontramos el día 14 de febrero de 2020, siendo las 11:21 horas en la audiencia fijada a las 11 horas para la audiencia de control de acusación en el legajo 22.734/17 por el Raúl Alberto sobre desobediencia a una orden judicial. A los efectos de la grabación de la audiencia, ¿puede por favor las partes presentarse? Sí, doctora. Marcelo Jofré, fiscal del caso. Pedro Sebastiano, querellante por la Municipalidad de Villa Pehueña. Sebastiano, querellante por la Municipalidad de Villa Pehueña. Sí, señor defensor. Bien. Doctor Luis Virgilio Sánchez, abogado defensor. Bien, ahora sí. Dígame por favor su nombre completo, número de documento y domicilio. Sí, mi nombre es Raúl Alberto Puel, el lonco de la comunidad mapuche Plácido Puel, y mi número de documento es 23482297. Y mi domicilio, paraje Lago Manzano, a la costa del lago Aluminé. Yo le voy a pedir, señor Puel, que esté atento a todo lo que va a pasar en la audiencia, porque en esta audiencia se va a resolver un tema en el que está usted muy implicado, digamos, a términos legales. Usted puede pedir la palabra en cualquier momento, pero la audiencia tiene que ser ordenada, y por lo tanto tiene que hablar primero con su defensor, a ver si es la estrategia procesal que él quiere, si es el momento, etcétera, para pedir la palabra, ¿sí? Entonces se le va a dar. Usted puede estar atento y cualquier cosa que no entienda, le pregunta a su defensor o nos lo hace saber al tribunal y nosotros yo le explico claramente de la mejor manera para que usted entienda lo que está pasando en la audiencia, ¿sí? Le voy a pedir al público, por favor, que también esté en silencio, así todos podemos escuchar, porque esta es una audiencia oral, entonces a efecto de resolverla es muy importante que escuchemos, ¿sí? El único que pueden hablar son los que están aquí presentes de este lado de la sala, ¿sí? Por las dudas para mayor orden, ¿sí? Bueno, entonces entiendo que es un control. Adelante, señor fiscal. Sí. Doctora, el caso que se presenta es que, conforme a las evidencias probatorias, que Raúl Alberto Puel, entre el día 30 de julio de 2017 y el 1 de agosto del año 2017, sin poderse determinar una hora exacta, pero en horario de mañana, en la ciudad de Villa Pehueña, plantó 3 postes de madera con alambre en su parte superior sobre calle Maitenes, impidiendo a los pobladores, habitantes, turistas, el acceso y el uso al inmueble identificado como Manzana E3, lote 1, NC, nomenclatura catastral 12-30-47-2743, ubicado a la altura del complejo Malén, sobre la costa del lago Luminé de Villa Pehueña, actuando con conocimiento y voluntad de no cumplir la conducta exigida a partir de una orden judicial dada por un funcionario en el ejercicio legítimo de sus funciones por la jueza del Juzgado Civil, Laboral, Comercial y de Minería número 1, Secretaría número 1 de Zapala, quien con fecha 10 del 11 del 15, bajo registro número 162/15, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por Provincia del Neuquén contra Alberto Raúl Puel, condenando a este último a cesar y a abstenerse en forma actual y a futuro de efectuar cualquier tipo de conducta que impida a los pobladores, habitantes, turistas, niños y profesores de la colonia de vacaciones que organiza el municipio de Villa Pehueña el acceso y uso al inmueble identificado como Manzana E3, lote 1, NC, nomenclatura catastral 12-30-47-2743, de titularidad fiscal de la provincia del Neuquén, ubicado a la altura del complejo Malén, sobre la costa del lago Luminé de Villa Pehueña. Dicha resolución fue confirmada por acuerdo de fecha 12 del 8 del 16 de la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería y Familia, integrada por los vocales doctora Gabriela Caraxio y doctor Dardo Walter Troncoso, y notificado al demandado Raúl Alberto Puel en el domicilio electrónico constituido con los letrados que lo asistieron en casilla Cine CU47 el día 17 del 8 del 16 y con fecha 22 del 8 del 16 y 2 primeras horas del día siguiente venció el plazo establecido por el artículo 22 de la ley 1981 para interponer recurso de casación, sin que se interpusiera recurso extraordinario, quedando firme en dicha fecha la sentencia. Entendemos que estamos ante el delito de desobediencia a una orden
una orden judicial, esto en carácter de continuado, su señoría. Artículos 239 y 45 del Código Penal. No sé, doctora, ¿sigo con el ofrecimiento de prueba o lo dividimos? Sí, dividámoslo para orden de la audiencia, si no, por si hubiera alguna objeción de esta parte. Entonces, del hecho de la calificación que... Su señoría, discúlpeme, esto es un poco consensuado también con la querella. Sigue la propuesta de este fiscal de resolver el conflicto con alguna solución alternativa. Esto lo plantea el artículo también 124 de nuestro Código Procesal Penal, que establece cuál es el objetivo de una investigación penal preparatoria. Ya estamos en la finalización de la misma, pero también queda presente al doctor Virgilio Sánchez y al señor Puel, como ya lo venimos haciendo en otras audiencias, la posibilidad de resolver el conflicto de otra manera. Eso sigue la misma propuesta y este fiscal sigue con la misma posición. Si así lo entiende el señor Puel, así lo entiende el doctor Virgilio Sánchez, sigue en esta audiencia la misma propuesta de resolver el conflicto con otra medida de que, si usted lo entiende pertinente, evitar el juicio. ¿Sí? Está la propuesta hecha igualmente. Bueno, señor creyente. Sí, nosotros adherimos a la propuesta de la Fiscalía, básicamente para graficar el entorpecimiento de la circulación que tenemos hoy en la villa, que comunica la parte comercial con la parte administrativa de la villa, y una playa que está en el nuevo muelle que se instaló en Villa Pegüeña. Esto ocasiona día a día inconvenientes con los demás vecinos y tenemos reclamos continuos en la municipalidad para solucionar este tema. Nosotros, la provincia de Neuquén es la titular dominial del inmueble. Tenemos la posibilidad de levantar esos postes que ha instalado el señor Puel, pero en 2 oportunidades se ha hecho y se ha generado un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los empleados municipales, con la policía. Entonces los empleados municipales tampoco quieren levantar porque no quieren enfrentarse con el señor Puel. Entonces nosotros no es que la municipalidad de Villa Pegüeña y Moquehue quiere ir contra el señor Puel, sino tener una armonía en la localidad de libre circulación, una calle que es principal y donde pasan los ductos de servicios públicos. Bien, ¿algo más que agregar, doctora? ¿Y el señor defensor? Bueno, en principio, permiso, así queda registrado lo que hablo. En principio quiero contextualizar y ponerla a su señoría, que tiene que resolver digamos, todo el derrotero de esta causa, que viene ya desde, ha tenido varias incidencias, y aparte aprovecho porque el señor Puel ha sido sentado ya en varias oportunidades a realizar esta audiencia y bueno, la mejor manera de explicarle qué es lo que está pasando es que yo lo pueda verbalizar y explicarlo en la audiencia oral y pública. Al señor Puel, el fiscal realizó esta misma audiencia de control de acusación en los términos del artículo 168 del Código Procesal el día 24 del 9 del 2018, pidiendo en los mismos términos, que se eleve a juicio, ¿no? Que se realice el juicio por desobediencia a una orden judicial. En una causa civil en la cual fue actor la provincia de Neuquén, una causa, como él dijo, que jamás se ejecutó, es decir, que dice que ellos consideran que quedó firme cuando se notificó en la casilla Cine del doctor Tovares, que era el abogado que lo representaba en ese momento, y entonces a partir de haber sido notificado en esa casilla de correo electrónico y haber pasado los plazos sin que se interpusiera un recurso de casación, ellos consideran quedó firme la sentencia lo condenaba a sacar unos palos, el señor Puel no sacó los palos, ergo está desobedeciendo una orden judicial. En esa audiencia nosotros obviamente pedimos el sobreseimiento del señor Puel, le explicamos a la jueza que actuó en ese momento
que esa sentencia nunca se había ejecutado y que por lo tanto, al no haber una ejecución de sentencia, no podía haber desobediencia a una orden judicial. También explicamos que las órdenes judiciales debían notificarse de manera personal con las personas para hablar de un incumplimiento. Imagínese que el señor Puel, ¿qué puede saber, digamos, de lo que llegó en la casilla cine del abogado o de las cuestiones respecto a la firmeza o no de las resoluciones? En ese momento obtuvimos el sobreseimiento, la verdad que con mucha lógica la jueza que actuó en ese momento sobreseyó porque consideró de que no había tipicidad, porque si la provincia de Neuquén jamás ejecutó esa sentencia, teniendo herramientas para hacerlo, porque cuando hay una sentencia hay un proceso que se llama de ejecución de sentencia, donde uno incluso hasta puede ir con la fuerza pública y levantar los palos sin necesidad de, digamos, procesar permanentemente a las personas. Entonces nosotros habíamos planteado que esto era una cuestión de naturaleza civil y obviamente contextualizamos y explicamos cuál había sido el contexto, que él es una comunidad mapuche que está centralmente en el lugar y que acá hay una discusión sobre un reclamo territorial histórico y que este lugar también se trata de reservas indígenas permanentes, como han sido declaradas por un decreto provincial, que en ese momento también lo mencionamos y lo ofreceremos como prueba en el juicio en su momento, en la etapa en que nosotros tengamos que ofrecer prueba. Nosotros en esa audiencia del 24 del 9 del 2018 obtuvimos el sobreseimiento del señor Puel. Bueno, el fiscal apeló ante el Tribunal de Impugnación junto a la querella y ellos, el Tribunal de Impugnación revocó esa decisión de la jueza porque ellos consideran que siguen teniendo un caso, ¿no? Es decir, más allá de que nosotros consideramos que lo podremos sacar absueltos en un juicio, que ese fue el argumento del tribunal, y diciendo, bueno, esto lo puedes plantear en el juicio y va a poder ser absuelto, entonces volvimos acá. En esa oportunidad volvimos a tener otra audiencia de control de acusación. Esto fue el 20 del 11 del 2018, donde esa audiencia la atendió no sé si fue la doctora Lorenzo, no me acuerdo, la doctora Lorenzo fue la primera, en la segunda, González. Doctora González. En la segunda audiencia, la doctora González, nosotros planteamos la falta de legitimación del municipio para ser querellante. ¿Por qué lo planteamos? Nosotros habíamos obtenido un sobreseimiento y el Ministerio Público Fiscal, como se trata de delitos menores de 3 años, está limitado por el Código Procesal a impugnar. Quien impugna la decisión es el querellante, ¿no? De este sobreseimiento que nosotros ya teníamos de Puel. El querellante impugna y nosotros obviamente lo que planteamos es que el querellante no estaba legitimado porque ese juicio que se le achaca o se le atribuye desobedecer, o sea, ese juicio en el cual una sentencia, este proceso es por desobediencia a una orden judicial en un juicio donde la provincia es actora, la provincia de Neuquén, no la municipalidad, contra el señor Puel. Ahora, lo cierto de todo es que la provincia, en todo este tiempo, nunca se presentó a impulsar una ejecución de sentencia, ni siquiera presentó una denuncia contra el señor Puel, que era la actora en este proceso, pues se trata de tierras fiscales provinciales. Y el municipio, bueno, citando, no sé si fue la teoría del caso Coco, no recuerdo cuál fue el fallo jurisprudencial que ellos citaron, bueno, el temperamento, nosotros cuando hicimos el planteo en su momento, la jueza volvió, lo apartó, hizo como un cuarto intermedio, o sea, nosotros ahora estamos como completando en realidad esa audiencia. Nosotros cuando tuvimos la audiencia yo planteé que ellos no estaban legitimados para ser querellantes, porque no eran, o sea, no eran parte del juicio cuya sentencia se le achaca a él desobedecer. Entonces no estaban legitimados, no eran víctimas. O sea, acá, ¿cuál es la víctima? La víctima
digamos, es la provincia en todo caso, que inició un juicio, impulsó un proceso, obtuvo una sentencia y el señor Puel no la desobedeció. Pero aparte teníamos el agregado de que no sabíamos si la provincia estaba interesada en ejecutar esa. Nosotros estamos llevando adelante una acusación hacia Puel sin saber si la provincia tiene además interés en que se ejecute esa sentencia, que lo más probable es que no lo tenga, porque si no ya lo hubiera hecho, ¿no? Y no lo hizo nunca, a pesar de tener una sentencia a su favor. Nosotros, ahí la doctora González en ese momento dijo que apartó a la querella y suspendió el trámite de la audiencia del 168 en ese momento, porque dice, nosotros no podemos, o sea, la querella tiene derecho a recurrir, esperemos a ver cómo le va en el Tribunal de Impugnación con esta situación, y en tal caso de que se confirme el apartamiento que yo hice, bueno, ya resolvería después digamos, lo que fuera respecto al planteo. El Tribunal de Impugnación, integrado por los mismos jueces, yo los recusé, pero digamos, no prosperó tampoco la recusación, pero bueno, los mismos jueces que atendieron en su momento, que fue Rimaro, González, bueno, no recuerdo ahora quiénes fueron el TIP que resolvió, bueno, volvió a revocar la decisión del juez de garantías y por considerar que, bueno, considerar esto, ¿no?, de que tenían un caso y hacer una mirada amplia sobre la legitimación de la querella de la víctima para participar en un proceso penal, o sea, le dio una mirada amplia y no restringida, entonces le permitió, digamos, participar como querellante en el proceso, revocó la decisión de la jueza González, entonces ahora nosotros estamos acá sentados de vuelta. Y lo digo porque obviamente porque son cuestiones que yo ahora no puedo volver a plantear, pues son cuestiones que ya han sido resueltas por el tribunal, pero sí considero que es importante que, digamos, contarlo porque su señoría va a completar una audiencia que terminó con todo este derrotero, ¿no?, con todas estas impugnaciones que se hicieron en su momento. Bueno, dicho esto, nosotros antes de entrar a la etapa digamos, de la prueba, nosotros vamos a hacer ejercicio de nuestro derecho de pedir el sobreseimiento del señor Puel en esta audiencia sobre un argumento que no es ninguno de los que hemos planteado, ¿no? Por eso los mencioné, porque nosotros ya lo planteamos en su momento, y que tiene que ver con la extinción de la acción penal. Nosotros advertimos que acá se le está imputando al señor Puel llevar adelante bueno, una conducta de desobediencia a una orden judicial aproximadamente que sería sería 30 de julio del 2017. El artículo, esta conducta típica se marca en el artículo 239 del Código Penal, que tiene prevista una pena de 15 días o un año de prisión por este proceso. Lo cierto de todo es que no han existido hasta ahora actos interruptivos de la prescripción, porque tengo sostenida jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia que la formulación de cargos no es interruptiva de la prescripción, porque no es asimilable a lo que refiere el Código Penal como un llamado de indagatoria, porque en el llamado de indagatoria uno ejerce una defensa, ¿no? Entonces, sí, en realidad en las formulaciones de cargo básicamente son actos donde uno es muy poca la defensa que se puede hacer, simplemente escucha, digamos, las calificaciones legales que son provisorias en ese momento, y el verdadero acto de defensa, el primer acto de defensa en realidad es este,
¿no? Es el control de acusación, que es donde el fiscal nos presenta el caso para una pretensión para elevarlo a juicio, donde nosotros es el único momento en nosotros podemos pedir el sobreseimiento en esta etapa procesal. Y bueno, de más está decir que desde la fecha, julio del 2017, que es el hecho que se investiga, hasta la actualidad, bueno, ha transcurrido con holgura el plazo de la prescripción, por lo tanto se encuentra extinta la acción penal. Y para el caso, subsidiariamente, para el caso de que se considerara que no estuviera extinto, que yo considero que sí, lo estoy planteando, porque considero que a partir que no están interrumpidos los plazos de la prescripción hasta que se termine o se desarrolle esta audiencia, también voy a plantear la insubsistencia de la acción penal, porque estamos hablando de que nosotros queremos usar el ius puniendi estatal para llevar a juicio al lonco de la comunidad Puel por, digamos, un hecho que ocurrió, digamos, en julio del 2017, y él tiene derecho a que los juicios se completen en un plazo razonable, y la razonabilidad se ve, obviamente, tiene que ver con la propia calificación legal y el delito que se le atribuye, ¿no? O sea, si nosotros estamos analizando que el delito que se le atribuye tiene como pena de 15, máxima, o sea, que va entre 15 días a un año de prisión, y nosotros estamos ya en el año 2020 con este proceso pretendiendo llevarlo a juicio por este hecho que sucedió en aquel entonces, bueno, nosotros consideramos que la acción penal se torna insubsistente y que este caso no puede ser elevado a juicio porque estaría vulnerando las garantías constitucionales de mi defendido. Así que, bueno, dejo en estos términos planteada la excepción y, bueno, solicito que su señoría le dé la palabra para que yo conteste traslado, obviamente, pues me la devuelva a mí como defensor última palabra y que se resuelva antes de que discutamos las cuestiones de relación de la prueba o eventualmente si se decidiera elevar la causa a juicio. Bien, para respetar el contradictorio, las partes acusatorias le propusieron una salida alternativa para terminar el contradictorio. No escuchamos cuál es la salida alternativa. Dijeron, la última vez dijeron que saque los palos. Sí, adelante. Sí, la alternativa, doctora, es que se retiren los palos, que la Municipalidad de Villa Pegüeño y Moquegua pueda hacer el mantenimiento de la calle, que pues se pueda transitar peatonalmente y con vehículos, que hemos tenido, aparte del caso que hoy nos ocupa, se siguieron repitiendo hechos que han entorpecido la actividad turística en ese lugar, que es la actividad principal de la economía de Villa Pegüeño y Moquegua. La playa que está cercada se han removido los alambres y que son lugares públicos. Esto no es una parte, un bien del dominio privado del Estado, no es un lote que alguien tome, sino son calles públicas, una playa pública, que hoy están cercados y no pueden ser usados y gozados por los vecinos de Villa Pegüeña, por los chicos que concurren a las colonias de vacaciones y por los turistas. También los frentistas que tienen que utilizar esa calle para entrar a sus propiedades pueden utilizarla. Tenemos casos de complejos que no pueden utilizar la vía de acceso a su complejo porque están los palos implantados en la vía de circulación. Bien. Señora fiscal, ¿quiere completar algo de la alternativa? Sí. Primeramente, doctora, doctor Sánchez me pidió cuál sería la solución alternativa. Sí. ¿Cuál sería? Sí, porque... Sí. Bien. La primera solución... ¿Necesitan un cuarto intermedio? No, porque voy a reiterar, y bien. Está bien que el doctor Sánchez lo replantee, porque usted no fue jueza. Nosotros, desde esta fiscalía, un poco ya lo adelantó la parte querellante,
De hecho, no comparto la argumentación del señor defensor, que me parece que es ajustada a derecho desde el punto de vista de la defensa, pero todo esto que acaba de plantear ya lo resolvió impugnación y lo resolvió también el Tribunal Superior de Justicia. Es la solución que yo entiendo que se le propone al señor Puel desde esta Fiscalía es muy simple desde el punto de vista, para no entrar, no es, yo ya lo dije en otra audiencia, no es intención de este fiscal entrar a discutir derechos ancestrales, no es el área en el cual yo voy a ingresar. ¿Por qué? Porque no es la discusión. Entonces, cuando digo simple es que se permita sacar esos palos que impiden a los peatones, tanto en la playa y en la calle, poder caminar, pasar los chicos a la escuela, hay un hotel al frente, hay un estacionamiento, y que el señor Puel lo resuelva, o el señor defensor lo resuelvan por otro tipo de vía. Para mí, si hoy logramos eso, creo que la querella lo hemos charlado muchas veces, y yo lo he hablado personalmente hasta con el intendente de la localidad, sería una resolución del conflicto, lo cual daría lugar al pedido de un sobreseimiento de esta causa con respecto al señor Puel, que dándole la vía a la defensa y al señor Puel de continuar o resolver por otra vía civil. Eso sería que es desde el primer día, desde el primer momento de la formulación, nosotros lo venimos planteando, o este fiscal lo viene planteando, y se reitera ese pedido. ¿Contesto la prescripción o no? No, primero porque el defensor quiere saber cuál era la solución alternativa. Sí. Bien, señor defensor. Está bien. Yo ya lo hablé con el señor Puel, esa propuesta no es aceptable. O sea, primero porque nosotros estamos hablando que el señor Puel viene llevando adelante un reclamo territorial legítimo de su territorio. Los palos no están en la vía pública, están en su territorio, que él reivindica, y además nosotros lo vamos a ofrecer, obviamente tenemos que ofrecerlo en juicio, pero ya en varias oportunidades, doctor, yo le mencioné que el imputado ha litigado contra la provincia, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde todavía no tenemos sentencia, pero sí tenemos un dictamen de la Procuradora General de la Nación, en la causa SC 1490 LXLV, que es de fecha... del 8 de septiembre del 2014, donde, bueno, se condenó a la provincia porque toda Villa Pegüeña, estamos hablando de que se trata de reservas indígenas permanentes, porque así lo ha declarado la provincia de Neuquén, y bueno, ellos en su momento hicieron un proceso de oposición a la municipalización de Villa Pegüeña, una acción de inconstitucionalidad que llegó al Tribunal Superior de Justicia y que el Tribunal Superior de Justicia la rechazó, que se llama Confederación Indígena de Neuquén con Provincia de Neuquén sobre acción de inconstitucionalidad S3262. El Tribunal Superior de Justicia rechazó esta acción, y cuando llegó a la Corte, la Procuradora General de la Nación en este dictamen señala que obviamente habían pasado 10 años desde que se inició ese reclamo judicial, en el cual él es actor, la comunidad Plácido Puel es actora en ese reclamo, y que no se podía volver atrás con los actos administrativos que se habían realizado, porque había habido elecciones, se habían elegido intendentes, se había desarrollado, ya se había incumplido con la consulta, o había actos que eran irreversibles porque habían adquirentes de buena fe, etcétera, etcétera. Pero sí propicia hacerle lugar a la demanda a la Confederación Mapuche y a las comunidades que se presentaron por este caso, condenando a la provincia
a que le dé participación institucional en todas las decisiones que son relativas a su territorio, para de una manera de devolver o resarcir, digamos, esto que había hecho la provincia. Este dictamen todavía no tiene sentencia. Normalmente la Corte lo que hace es suscribir los dictámenes de la Procuración, porque no son vinculantes, pero yo he visto pocas sentencias de la Corte que sean distintas al dictamen de la Procuradora General, pero sí esto explica por qué la provincia del Neuquén, que es, digamos, la legítima, digamos, la única, la que inició el juicio a Puel, que se le dice defender, ¿por qué no impulsó, por qué no ejecutó esa sentencia, por qué no vino acá a denunciar con el municipio a Puel? ¿Por qué? Porque hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Procuración General de la Nación en un caso que judicializó, porque Puel no es que plantó el palo y reivindica sus derechos ad corpus, nada más. Él ha ido a la justicia, digamos, y siempre en la justicia, digamos, se ha topado con obstáculos. Entonces, digamos, él sigue en su lugar porque es el lugar donde nació, ahí donde tiene el palo es donde él tiene sus animales, donde tiene sus corrales, y lo cierto de todo es que el municipio quiere seguir avanzando con esa urbanización. Curiosamente tenemos un dictamen del año 2008, del año 2014, y todavía no tenemos el fallo de la Corte, que es una cosa que yo jamás he visto, muy rara, ¿no? Porque... ¿Pueden bajar, por favor, los silencios? Así escuchamos alto. Sí, señor defensor. Entonces, digamos, todas estas cuestiones que yo le quiero explicar a usted es para que no se crea que esto es una cuestión caprichosa del señor Puel, que dice pongo el palo y digamos, y no los hago porque es una cuestión caprichosa, que no quiero aceptar la propuesta que me hace el fiscal, y digamos... acá hay todo, primero que sacar el palo, como él dice, principio, implica frente a toda la comunidad que él representa, porque él es el lonco de la comunidad, él está poniendo el cuerpo en realidad por todos, porque él representa al resto de la comunidad y por eso él está procesado y está criminalizado en este sentido. Implica renunciar a todos estos derechos y estos mandatos que su comunidad le ha dado, ¿no? Que es defender el territorio. Entonces él ha ido a la justicia, ha encontrado que la máxima instancia, es decir, previa a la resolución, que es cuando llega, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya en un dictamen le reconoce este derecho que está reclamando, pero como todavía no hay una sentencia de la Corte, seguimos avanzando acá en la provincia con las sentencias, ¿no? Con las sentencias que además un amparo, o sea, la provincia inició una acción de amparo contra el lonco, después se transformó en un proceso sumarísimo para que saque el palo. La verdad, no quiero discutir esto porque ya lo discutí en las otras cuestiones, pero sí quiero que le quede claro a su señoría que no es que nosotros que estamos encaprichosos, que no queremos aceptar la propuesta o que no queremos conciliar. El lonco de la comunidad Puel siempre ha tenido vocación de diálogo. Lo que pasa es que el diálogo que proponen ellos es rendición incondicional o facultad punitiva, ¿está? O sea, sacá el palo, o si no, te proceso, te llevo a juicio. Entonces, digamos, ¿cuál es el marco de negociación que puede llevar adelante el lonco en ese contexto y bajo esa presión? Entonces, él obviamente no está dispuesto a llevar adelante este tipo de acuerdos porque... precisamente hay muchos sectores de Villa Pehueña que se están alambrando y el municipio no criminaliza a nadie o no hace denuncias, pero parece que él tiene algún interés, estratégico, particular en su planificación respecto al territorio de la comunidad Puel y entonces obviamente necesita llevar adelante el objetivo. Pero además... Y para cerrar, respecto a la propuesta esta la vienen haciendo a lo largo de todas las audiencias y probablemente las vuelvan a hacer en el juicio, lo cual es una evidencia de la desnaturalización
de este tipo de proceso penal. Es decir, en vez de utilizar, porque acá estamos hablando de una cuestión civil, estamos discutiendo, que además ya se está discutiendo en la justicia, el lonco ha ido a las máximas instancias pidiendo el reclamo de su territorio, pero, digamos, se desnaturaliza, digamos, el proceso penal, que en realidad es para perseguir delitos y castigar el delito, y acá se está utilizando este proceso como una herramienta de presión hacia el lonco de la comunidad para que él ceda de algún momento para, si no, bueno, vas a ir a juicio y vamos a pedirte una pena y te vamos a condenar por esto. Entonces, es claro que acá está totalmente desnaturalizado. Ellos no tienen interés en la punición, el interés de ellos está dado en que él saque los palos, y se está utilizando este procedimiento penal para lograr ese objetivo, que la verdad que es una desnaturalización, que el Ministerio Público Fiscal, atento al tiempo que había transcurrido, digamos, la naturaleza del caso, podría, con criterios de oportunidad, haber básicamente, digamos, no formulado cargos y dejar que el municipio haga las acciones civiles que considere correspondientes para discutir la cuestión sobre el territorio, que es el lugar, insisto, donde que es un territorio donde vive Puel, donde tiene sus animales, o sea, no es ellos deciden que es una calle pública o que quieren hacer una calle pública, pero, digamos, él lo reivindica como una cuestión territorial. Y bueno, y yo creo que esto debe discutirse en otros, o sea, me parece que no estamos en el terreno de los delitos. De todas maneras, nosotros ya hemos planteado esto, el Tribunal de Impugnación revocó los sobreseimientos que hemos obtenido, y bueno, yo le cuento esto a título ilustrativo, obviamente seguramente lo vamos a plantear, porque nosotros al plantear estas cosas, obviamente adelantamos de alguna manera la estrategia en el juicio, porque, digamos, lo tenemos que hacer porque nosotros, digamos, la verdad que observamos con estupor que el lonco de la comunidad tenga que ir a juicio por este hecho, ¿no? Llevado adelante por una víctima que no es víctima, porque la verdad que, digamos, los que llevaron adelante el proceso fue la provincia de Neuquén, cuando el lonco ha ido a la justicia y hay un reclamo territorial histórico sobre este tema. Así que, bueno, nosotros no vamos a aceptar la propuesta, vamos a ratificar la extinción de la acción penal por prescripción. Quiero agregar, porque creo que él comentó, y a pesar de que seguramente tendrá traslado, pero ella adelantó, el fiscal, que había fallos del Tribunal Superior de Justicia que habían resuelto esto. Yo le voy a decir cuál es el fallo que resolvió esto. Es el fallo Nasif, María Cristina, sobre lesiones culposas. El caso es el 13277 del 2014, y la resolución del Tribunal Superior de Justicia es de fecha 05 del 06 de 2015. Y bueno, el Tribunal Superior de Justicia ya ha dicho que no es la audiencia de formulación de cargos asimilable a la que considera el artículo 67 como llamado a indagatoria, porque, digamos, la interrupción de la prescripción sucede cuando efectivamente la persona, digamos, se puede ejercer algún acto de defensa. Entonces sería esta audiencia. La audiencia de elevación a juicio también es interrumpida, lo establece también el propio Código de Fondo, así que sería asimilable. Y también quiero aclarar, y por eso expliqué todo este derrotero, que no ha habido maniobras dilatorias por parte de Puel, por cuanto, digamos, todas las defensas que nosotros planteamos fueron acogidas favorablemente. Es decir, estábamos legitimados para la penalidad. Es distinto si nosotros hubiéramos impugnado cuestiones, incidencias que después terminan, pero nosotros estamos hablando de que acá estamos de vuelta después de un sobreseimiento. Es decir, no fue un planteo dilatorio. Nosotros pedimos el sobreseimiento y fue concedido, y bueno, y después la querella logró, digamos,
torcer ese temperamento y considerar de que tendría un caso, y por eso estamos ahora acá. Así que yo creo que están dados los elementos, primero, insisto, para que se declare la extinción de la acción penal, ora por la prescripción que nosotros planteamos, ora por la insubsistencia de la acción penal, que también, digamos, existen fallos de corte que ya ampliamente desarrollados, que tienen que ver con el derecho a obtener, digamos, una sentencia en plazos razonables. Los planteos que ha realizado mi defendido, que dilataron de alguna manera el proceso, fueron planteos que tuvieron acogida, es decir, que fueron sobreseídos, así que eran legítimos, o sea, que no eran animus dilatandi, sino que era un ejercicio de la defensa que además obtuvo un buen resultado. Y bueno, y él tiene derecho, digamos, a liberarse, este ius punendi, digamos, que pretende la Fiscalía, por un hecho que ya se ha tornado insubsistente o se encuentra prescripto. Bien, muchas gracias. Bueno, le cedo la palabra. Ahora le cedo la palabra por las oposiciones que puso de la prescripción de insubsistencia, señor fiscal. Después le cedo la palabra a usted, señor querellante. Sí, doctora, por lo menos hubo una sola aclaración. El señor defensor habló de Nasif. Yo no me refería a ese caso, yo me refería a lo que quise decir, que no tengo la resolución del tribunal con la parte querellante. No me refería a Nasif porque entiendo que es un caso totalmente diferente y el señor defensor fue muy claro, muy claro, ya lo explicó él, y yo con lo que voy a decir no tiene nada que ver Nasif con esta causa. Voy a empezar al revés, insubsistencia de la acción penal, la razonabilidad. La insubsistencia de la acción penal en su momento se había planteado como una cuestión doctrinaria, no como una cuestión que esté legalmente regulada en nuestro Código de Procedimiento Nuevo o en el Código Penal. Es una cuestión doctrinaria de algunos jueces que en su momento entendieron que cuando el fiscal pasaba durante mucho tiempo sin ningún tipo de acción, sin ningún tipo de medida, se aplicaba este plazo, un plazo razonable, que la Corte lo había asimilado a un plazo de 20 años, ya un caso muy conocido en este momento, no lo recuerdo su señoría, donde la Corte habló, ¿cómo? Donde la Corte ya hablaba de 20 años sin actividad procesal. En esta causa, en ningún momento se planteó por parte de este fiscal que había una conducta dilatoria por parte del señor Puelo de la defensa. Fíjese que se cambiaron de abogados, que el señor defensor en enero pidió una suspensión de la audiencia para febrero. Nosotros, entendiendo, hablo de la parte de la Fiscalía, entendiendo el debido proceso legal, entendiendo que el señor defensor tenía otras prioridades, este fiscal prestó la conformidad, se cambió, tuvimos audiencia donde el señor Puel no vino, no se pudo aplicar el principio de la rebeldía porque el señor Puel no ha sido ubicado, es decir, acá la insubsistencia no puede prosperar. Porque, como bien lo dijo el señor defensor, y fue en este sentido, fue correcto, el defensor hizo una correcta descripción de este derrotero judicial. Cuando digo derrotero judicial, incluye que distintas audiencias que hemos tenido a lo largo de este proceso, ¿sí? Por lo tanto, no está la insubsistencia porque parece ser que en la defensa lo que quiere decir que los derechos están de aquel lado, entonces corremos todos los derechos para este lado y para este lado no hay derecho. Los derechos de este lado, si lo quiero clarificar del señor defensor, es lo siguiente. Una audiencia del 168, que tiene razón el doctor estaría entrecomillado suspendida, porque también se presentó el caso. Yo lo que hice acá fue presentarlo el caso a usted para que usted lo conociera. La segunda etapa que nos quedaba era el ofrecimiento de prueba, donde la doctora González dice, hay una parte querellante, hasta que el Tribunal Superior no confirme que puede estar presente el señor la querella, se suspende la audiencia. Es decir, tuvimos diferentes audiencias. Esto demuestra que la causa estuvo en movimiento con presentaciones de la querella, con presentaciones de la defensa y con una presentación hasta el Tribunal Superior de Justicia que tomó su tiempo hasta que declaró inadmisible la presentación del señor defensor.
Entonces entiendo que ahí, en ese punto, no le asiste razón a la insubsistencia. Segundo, en cuanto a la extinción de la acción penal, y sumado a esto que creo que va a ser para un alegato, si usted entiende y hace lugar a lo que la Fiscalía le va a solicitar, es que acá no es una cuestión de que este fiscal, no hay un mandato que el titular de la acción pública, conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional, para todos los argentinos, le impida llevar esta causa o tener algo diferenciado porque el señor Puel indica pertenecer a un grupo. Y reitero, este fiscal jamás entró en discusión con lo que el señor Puel vino planteando de pertenecer a una comunidad. ¿Esto qué quiere decir, sus señorías? Quiere decir lo siguiente, que el señor defensor, el artículo 67 de nuestro Código Penal, el doctor habló, por eso entiendo que erróneamente, desde el aspecto jurídico, es una interpretación que hace la defensa, quiso llevar o quiere llevar el caso Nassif al inciso B, ¿sí? No es el inciso B, el que corresponde acá es el inciso C, el requerimiento acusatorio de apertura o elevación al juicio efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente. Es ahí donde, en el inciso C, donde el señor defensor tiene que centrar y no llevarlo al caso Nassif. ¿Por qué? El caso Nassif fue de esta parte y quien impugnó fue esta parte. El caso Nassif se había planteado, se resolvió sin requerimiento de apertura. Al momento de que este fiscal solicita la audiencia de formulación, en ese momento la defensa planteó, dice: señor fiscal, usted al momento de hacer la audiencia, la acción se encuentra prescrita. El tribunal le dio razón, yo entendía que no, y a partir de ahí sentó una jurisprudencia nuestro Tribunal Superior de Justicia, que reitero o entiendo, que ya lo ha dicho el TCJ, que los jueces de garantía no tienen por qué ajustarse obligatoriamente a lo que es el TCJ, pero el TCJ también le dijo: señores, por cuestiones, señores jueces, señoras juezas, por cuestión de organización, esta es la línea que yo planteo el tribunal. Este no es el caso. ¿Por qué no es el caso? Porque acá la formulación de cargo fue el 27 de noviembre del año 2011. Es decir, este fiscal, titular de la acción pública, titular constitucionalmente determinado, dice que el 158, que tiene 4 meses para la investigación penal preparatoria, es decir, 4 meses corridos, todos los días corridos, es decir, en feriado y lo que es enero, 27 del 11, 27 del 12, 27 del 1, 27 del 2, 27 del 3 del año 2018. El fiscal, o porque hablo de mí, es decir, se hace el requerimiento de apertura el día 6 del 3 del 18. Interrumpimos la prescripción. Entonces, el señor nos habla a nosotros, está interrumpida la prescripción, de hecho, y ahí el señor defensor me dio pie a esto, esta es la continuación, que lo dijo el señor defensor. ¿Sabe qué? Yo no me había dado cuenta. Gracias, señor defensor. Es decir, estamos en una audiencia del 168. Estamos en una audiencia del 168, interrumpida por la parte probatoria. Lo dijo el señor defensor y le asiste razón. Es decir, que estamos todavía dentro del plazo para poder solicitarle a usted que esta causa sea resuelto en un juicio oral y público, donde el señor defensor podrá hacer todo lo que tenga que presentar y este fiscal mantendrá la acusación. Es decir, con esto, señora jueza, no estamos dentro de las previsiones de la extinción de la acción penal, máxime que también tiene dicho el Tribunal de Impugnación, que es también una cuestión de orden público, ¿sí? Pero no es la situación, y lo que estamos haciendo nosotros es continuando con el 168. Es por ello que solicito a usted no haga lugar al requerimiento de insubsistencia de la acción penal, no haga lugar a la extinción de la acción penal, y solicito que una vez que usted resuelva, y se resuelve como este fiscal le solicita, continuemos con la segunda parte del juicio para ofrecer prueba. Y en caso, señora jueza, le propongo, en el caso de que usted decida tomarse los plazos que legalmente tiene, que el código le da para resolver, le pediría que dejemos ofrecido las pruebas como
Si usted resuelve continuar, ya hemos terminado con el 168, y si usted resuelve hacer lugar a la defensa, nos quedará a las partes correspondientes la impugnación. Ese es el pedido, su señoría. Gracias. Bien. Bueno. Señor querellante. Yo quería hacer dos aclaraciones de la exposición del defensor. Bueno, primero no le voy a explicar a usted la diferencia entre un dictamen de la Procuración y una sentencia de la Corte, así que no, porque el defensor burdamente confunde el dictamen con una sentencia de la Corte. La provincia no ha sido condenada en nada con ese dictamen de la Procuradora Gil Carbó, solamente es un tipo de recomendaciones y terminó ahí. Y después el defensor también se equivoca o se confunde cuando hace su exposición, que habla que el señor Raúl Puel es el lonco de la comunidad Puel. El señor Raúl Puel no es el lonco de la comunidad Puel. La comunidad Puel es una comunidad mapuche reconocida que está limitante con la municipalidad de Villa Pegüeña y Moquehue. Y Disculpe, no, porque está avanzando con algo. Él se presentó como el lonco de la comunidad Plácido Puel. Nunca dijimos que usted, fuera de la comunidad Puel. Nunca, bueno, no lo aclare porque se lo reconozco. No es lonco de la comunidad Puel, es lonco de la comunidad Plácido Puel. ¿Puedo terminar? Adelante, señor. Nosotros queremos dejar sentado que con la comunidad Puel, la municipalidad de Villa Pegüeña y Moquehue tiene una relación de vecindad, de colaboración, y que en la década del 80, cuando se decide crear la villa turística de Villa Pegüeña y Moquehue, se acuerda, el entonces gobernador Felipe Zapac acuerda con los integrantes de la comunidad Puel el desarrollo de una vía turística que iba a estar ubicada en el perilago del lago Aluminé y del lago Moquehue. De la vera de la ruta hacia la derecha, yendo desde Zapala a Villa Pegüeña y Moquehue, se ubica la comunidad Puel. El señor Raúl Puel es presunto integrante de la comunidad Puel, que ha sido separatista y ha fundado una pseudo comunidad que no tiene ningún tipo de reconocimiento, no está reconocida en la lista de comunidades mapuches que reconoce la República Argentina y el gobierno de la provincia de Neuquén. Quería aclarar esto porque en la defensa se habla del lonco de la comunidad Puel y que no está presente acá, con el cual la municipalidad que nosotros representamos tiene excelentes relaciones y no entorpecen para nada la vida institucional que beneficia tanto a la comunidad como a los vecinos de Villa Pegüeña y Moquehue. Doctora, no, y adherimos al respecto a algo más de agregar, entonces nada más. Bien. A ver si Bueno, sí, bueno, primero quiero hacer una aclaración porque, bueno, nosotros tenemos que estar a las costumbres, que estamos ante un lonco de una comunidad y la verdad que, digamos, las expresiones del querellante, digamos, le han faltado el respeto a los miembros de la comunidad, al lonco acá presente, diciendo de que no es reconocida, no entiendo a qué se llama con que no es reconocida, por ahí podría haber dicho no está inscripta en el registro del INAI o estas circunstancias que no sé. La verdad que nosotros es una comunidad conocida, pero además quiero aclarar, yo nunca dije que hubiera un fallo de la Corte, yo siempre aclaré que se trataba de un dictamen de la Procuración General de la Nación e incluso dije que me llamaba la atención que todavía no hubiera sentencia. Pero respecto a la falta de reconocimiento, yo quiero leerle un párrafo de cómo se introduce el dictamen de la Procuración General de la Nación, que dice: en el presente caso no se encuentra controvertido que las comunidades mapuches, Catalán, Puel y Plácido Puel, viven en el territorio que ha quedado comprendido dentro de los límites políticos del municipio de Villa Pegüeña, según la ley de los términos de la ley provincial 232439. Tampoco está en tela de juicio que la provincia de Neuquén tiene facultades constitucionales de crear municipios. Bueno, nos vamos a otro. Pero, digamos, nosotros, digamos, estamos, él es lonco de la comunidad Puel, digamos, acá la provincia ha sido parte y no ha controvertido. O sea, la provincia, nosotros no nos olvidemos que en este caso
estamos llevando adelante un juicio contra el Lonco por desobedecer una sentencia dictada en un juicio donde el actor es la provincia, no el municipio. Y en un juicio donde es actor la comunidad Plácido Puel, la provincia no controvierte, digamos, su calidad de comunidad. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, doctor? Nosotros consideramos que las comunidades, primero, que los efectos registrales de una comunidad mapuche en registros del Estado, como puede ser el INAI, ahora los registros provinciales, de discusión si son facultades concurrentes o no para el reconocimiento de las comunidades. De hecho, hay muchas comunidades que están reconocidas. Yo represento a Pachilantreao en Villa Langostura, Quintriqueo, están reconocidas hace tiempo y no tienen el reconocimiento de la provincia y entonces no están concurrentes, entonces ahí estaría. Nosotros, y la propia Constitución y los tratados internacionales, la Convención 169 de la OIT, ya ha dejado claro que estos efectos son declarativos. La comunidad mapuche no necesita un reconocimiento del Estado. La comunidad mapuche existe porque nació, porque tiene el señorío de su territorio de manera ancestral y de hecho nosotros estamos acá presentando y digamos el juicio, o sea, el que inició la provincia se lo inició al Lonco de la comunidad. Así que, digamos, yo creo que no hay ninguna necesidad de desconocer, digamos, su calidad de Lonco, porque acá tampoco se esgrimió ningún privilegio. Acá se plantearon defensas que tienen que ver con el Código Procesal, con el Código Penal. Acá nadie, porque si yo hubiera esgrimido que él es un perseguido político, podría haber planteado por ser Lonco de una comunidad, acá no hubo ningún tipo, podíamos haberlo señalado, podríamos haber dicho, acá se está discutiendo una cuestión territorial y en esa cuestión territorial, digamos, él es rehén de esta situación y bueno, y se lo criminaliza, digamos, para que ceda en sus posiciones. Nosotros no estamos planteando eso, entonces no hay ninguna necesidad de realizar un planteo de desconocimiento como Lonco, que por otro lado, el propio fiscal dijo que él no desconocía además este hecho. Bueno, haciendo esta aclaración, porque me veo obligado a hacerlo, en representación del Lonco y parte de la comunidad que está acá presente, voy a retomar o contestar finalmente la réplica que hizo el fiscal respecto a la extinción de la acción penal. Planteando, vamos a quedarnos con el inciso C, doctor, o sea, el inciso D sería, estamos de acuerdo que lo que interrumpiría el plazo de la prescripción sería esta audiencia. Él dice que esta audiencia, y dice que yo lo ayudé para aclararlo, que esta audiencia es la continuación de una anterior. La audiencia anterior que inició la doctora González fue en fecha 20 del 11 del 2018. El Código Procesal establece que, digamos, es en la forma, o sea, se interrumpe, digamos, sería la elevación a juicio en la forma que establece el Código, que es esta, ¿no? La forma oral, como la estamos haciendo, debatida, etc. Si esta audiencia se inició el 20 del 11 del 2018 y el hecho data del 11... El hecho basta la audiencia fue, el 20 del 11 sería 20 de noviembre de 2018 y el hecho que se le atribuye a mi defendido data del 11 de agosto del 2017. Es decir, el artículo 239 del Código Penal prevé una pena que va de entre los 15 días al año de prescripción, de prisión, estaría prescripto, porque ya habría transcurrido más de la pena, del plazo de la pena máxima de la pena. Así que esto ratifico todo el planteo que hice y le hago esta observación a la réplica que me hizo el fiscal y debería contestar también con respecto a la insubsistencia de la acción penal que los antecedentes de corte, en el caso que él plantea de 20 años, son casos, uno a la hora de establecer la insubsistencia de la acción penal, no solamente mira, tiene que mirar todo el contexto. Y es muy importante
digamos, de qué delito estamos hablando y qué es lo que estamos juzgando. O sea, porque obviamente si estamos juzgando un homicidio, podemos hablar de plazos de 20 años, ese tipo de cosas. Acá estamos hablando de un delito cuyas penas va de los 15 días al año de prisión, que consideramos que además está prescripto, y ese es el parámetro que uno tiene que tomar, más allá de que haya tenido actividad o no la Fiscalía. Nosotros cuando planteamos la insubsistencia, es decir, estamos diciendo que mi defendido, que es quien está sometido a la potestad punitiva del Estado, tiene derecho a que esto se desarrolle en un plazo razonable y para él es irrelevante, digamos, porque es el Poder Judicial el que lleva adelante toda esta actividad y, digamos, porque si no, digamos, parece que lo vamos a culpar a los procesados o vamos a justificar, digamos, el tiempo. Justificaciones, siempre hay argumentos, o sea, se podrá sentar y le podrá dar una lista de argumentos y justificaciones de por qué. Nosotros los argumentos no nos interesan, nos interesan los hechos. Los hechos es que nosotros estamos juzgando y estamos pretendiendo llevar a juicio al lonco de la comunidad Puel por un hecho que se cometió en agosto del 2017. Y estamos en febrero del año 2020. Y por un hecho que no que tiene penas altas, sino un hecho que no tiene una pena mayor a 1 año de prisión. Entonces, ese es el contexto que yo analizo a la hora de que se evalúe la razonabilidad, que es una construcción pretoriana que hace el juez, que evalúa de acuerdo a los elementos que tiene presentes, si es razonable que se lo lleve, que se extienda tanto la facultad punitiva del Estado. Así que bueno, yo quiero cerrar con eso y plantear esto, ratificar la prescripción, coincidir con el fiscal en el sentido de que es la audiencia de control de acusación la que interrumpe el plazo de prescripción, pero que aún, porque yo podría decir, bueno, cuando esté completa, cuando esté terminada, o sea, cuando estemos en condiciones de resolver, ahí podríamos hablar de eso. Aún admitiéndole, diciendo, bueno, cuando se inició allá que fue interrumpida, bueno, aún concediéndole eso, tampoco estarían dados ya los plazos, o sea, estaría ya prescrita la causa, porque, digamos, la anterior audiencia que estamos continuando ahora fue en esa fecha que le dije yo, que es el 20 de noviembre de 2018. Por lo que solicito a su señoría que dicte el sobreseimiento de mi defendido por la extinción de la acción penal. Su señoría, una aclaración, sé que no tengo el tiempo para, pero una sola aclaración, porque lo dejó entrever el señor defensor. Estamos ante presencia de un delito continuado, de hecho estamos todavía, los palos están, el delito continúa, nada más que hacerle esa aclaración. Bien, atento al agregado del señor. No, la verdad que no, porque, digamos, esto él está elevando a juicio y lo está circunscribiendo a un hecho preciso. De hecho, precisó horas, dijo, nosotros acá estamos juzgando un hecho que ocurrió el 1 de agosto sin poder determinarse hora exacta para el horario de mañana. O sea, él describió cuál es la conducta que estamos jugando. Ahora vamos a agregar otras cuestiones que nosotros tampoco, digamos, no tiene ninguna prueba de eso ahora, ni tampoco, digamos, tiene derecho a desarrollar eso en este momento, lo utiliza de manera solamente argumental. Y, de todas maneras, digamos, él ya había tenido su oportunidad de contestar. Está bien, sí, pero bueno, sí, bueno, gracias. Pero para aclarar, porque atento que es una cuestión compleja, sí, le voy a dar la palabra a todos, porque además incluso me quedan dudas. Por ejemplo, le voy a pedir a alguien que me aclare cualquiera de las partes. En el ámbito del juez civil, ¿las sentencias se pidió la ejecución concretamente? Porque yo acá escuché a la querella que hablaba de un enfrentamiento, pero no sé si fue a partir de que la juez civil, después de la resolución de la Cámara, se ordenó la ejecución, esa parte de la ejecución de la sentencia civil. Después que hubo, que ya hubo sentencias, el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Arturo de Gregorio, procedió con empleados municipales al retiro de los palos y del alambrado, y ahí hubo un enfrentamiento, que hay filmaciones, si quiere su señoría las podemos acercar, del enfrentamiento. Fue un enfrentamiento
Claro, pero yo me refiero a la ejecución de la sentencia. No, la provincia no se pidió la ejecución. Sí. Pero bueno, se dio el proceso de ejecución de sentencia. Salió las sentencias y al ser una calle pública y una plaza pública, la municipalidad procedió a levantar los obstáculos de la vía pública. Porque es vía pública, es una calle pública donde pasan servicios los servicios públicos por ese lugar. ¿Alguien quiere agregar algo respecto a esta petición que hago? No, está claro que la sentencia nunca fue ejecutada y bueno, yo lo mencioné porque esto en otras instancias de que yo escucho la confesión de un delito, porque la verdad dice, nosotros consideramos que una casa pública, ellos tendrían que haber ido a un juez civil, iniciar un interdicto de recobrar, un juicio de desalojo, o sea, alguna acción. Fíjese, nosotros estamos juzgando al lonco acá, lo vamos a llevar a juicio porque por tomar vías de hecho que ellos consideran la vía pública y ellos confiesan abiertamente, los acusadores y la supuesta víctima, de que ellos fueron porque consideraron que es una calle pública a levantar un palo, sin una orden judicial, sin un proceso, y bueno, y ellos dicen que se produjo un enfrentamiento. Bueno, obviamente, o sea, si han llegado a su territorio, a su casa, se producen enfrentamientos, pero, digamos, estamos hablando de vías de hecho, ¿no? Así que es notorio. Su señoría, con respecto al tema de la ejecución, le asiste razón a la parte querellante, la parte que la provincia no ejecutó. Cuando se hace la denuncia por la señora Tirao Sonia Isabel, ¿sí? Lo primero que hace este fiscal es colocar, por eso le digo, nos lleva el señor defensor a esto, a estar ya casi alegando, pero es para hacer una sola aclaración. En la sentencia de una jueza civil y de una cámara se pone en conocimiento de un delito de acción pública, es decir, más allá de lo que pretende o lo que dijo la parte querellante de que la provincia no ejecutó, estamos en presencia de un delito. No es menor, yo no le estoy cambiando la conducta fáctica al señor defensor porque en el 133, y lo venimos planteando, la realidad que también le debo decir que entró otra denuncia más que está en trámite, va a ser notificado debidamente el señor Puel, entró otra denuncia más por un mismo hecho. Entonces, reitero, no es que cuando el señor defensor hace una declaración que este fiscal le reconoce, que yo no voy a entrar en esa discusión, porque la propia jueza ya les dijo, ya dio la argumentación de que por qué no los reconoce o por qué entiende de que no estamos ante un tema netamente mapuche. Yo con ese punto digo, yo lo que estoy diciendo es haciendo uso de la acción pública, nada más, es decir, y la provincia no ejecutó, eso es real, lo dijo el señor los querellantes. Y otra aclaración que pido, en la sentencia civil al momento de resolver, la juez lo hizo bajo procedimiento de orden judicial, ¿de eso debía ser una orden judicial? La misma pregunta nos hicieron en juzgado de... No. En impugnación. Le leo, ¿quiere que le lea el fallo, favor, la sí, parte sí. resolutiva? Por favor. Dice... del 10 de noviembre de 2015, por todos los expuestos y disposiciones legales citadas, fallo. Hacer lugar a la demanda promovida por provincia de Neuquén contra Raúl Alberto Puel, condenando a este último a cesar y a abstenerse en forma actual y a futuro de efectuar cualquier tipo de conducta que impida a los pobladores, habitantes, turistas, niños y profesores de la colonia de vacaciones que organiza el municipio de Villa Pegüeña el acceso y el uso al inmueble identificado como Manzana E, 3, lote 1, nomenclatura catastral, es decir, NC 12-30-47-3743, de titularidad fiscal de la provincia del Neuquén, ubicado a la altura del complejo Malén sobre la costa del lago Luminé de Villa Pegüeña, permitiendo el disfrute y recreación en forma individual y colectiva en un marco de respeto a la interculturalidad. Imponer las costas al demandado, bueno, regular los honorarios, regístrese y notifíquese. Y la denuncia que tiene este Ministerio Fiscal es de fecha 1 de agosto del año 2017, que es la señora Tirao Sonia Isabel, que es la titular del hotel que está frente a esa calle cortada. Bien. No voy a leer los honorarios porque eso no tiene sentido, pero digo...
El Lonco Sí. quiere decir unas palabras, no sé si Ahora podrá. cuando termine el tema Bueno. técnico le cedo Bueno, siempre la última bien. palabra al diputado, no va a hablar. Bueno, ¿algo más que quieran respecto de las aclaraciones que pedía agregar las partes? No, esta fiscalía no. ¿La querella, el defensor? No, ¿No? no. Bueno, entonces en atención a que hemos resuelto la cuestión técnica, le voy a dar la última palabra, sí, por supuesto, al diputado señor Puel. Bueno, buenos días, mi señoría. Yo le quiero hacer aclaración lo que dice el fiscal. Cualquier persona letreada o cualquier político escribe en papel, escribe en decreto, y todo lo que está escribiendo y todo lo que está leyendo lo está mintiendo. Según la acusación que él me dice que hubo violencia en Villa Pegüeña, con el enfrentamiento con el de Gregorio, con la municipalidad, eso es mentira, nunca hubo violencia. La persona que él menciona fue, tomó, sacó el alambrado, rompió un corral, pero yo no le planteé resistencias. Lo que hice es una denuncia penal por delito que fue a romper mi domicilio, y llegó al caso del mismo fiscal que me está acusando y negó la denuncia que yo hice y me lo archivó esa causa para no investigar, porque sabía que no le resultaba investigar. Es una cuestión política entre la municipalidad, la policía y el fiscal, porque tienen intereses políticos. Le quiero aclarar un poco que tiene que ver la cuestión política, porque la mayoría de los fiscales o los jueces, los abogados querellantes le están pagando terreno en Villa Pegüeña, y esos terrenos son territorios de la comunidad Plácido Puel. Como tal lo dice el abogado, en el 64 se reconoció el territorio de la comunidad Plácido Puel, comunidad Puel. Bueno, está claro lo que dijo el fiscal, que Raúl Puel una maña o que quiso salir del caso. No. Nosotros, el 2015, con la comunidad Puel firmamos un acta de acuerdo donde la comunidad Puel reconoce la entidad jurídica propia de los Plácido Puel. Firmamos ese acta de acuerdo y lo enviamos a la dirección de tierra y todas esas cosas, pero nada más que ahora todavía se caducó el relevamiento territorial y no se ha hecho el relevamiento territorial hasta la fecha, porque a muchas comunidades no le hicieron el relevamiento territorial. Entonces nosotros tenemos que entrar en ese relevamiento territorial para que se haga, pero nosotros en mano tengo la acta de acuerdo. Si usted lo quiere ver, mi señoría, no hay ningún problema, yo lo tengo en mano, firmado por la comunidad Puel, integrante y la autoridad de la comunidad Puel, donde reconoce la entidad jurídica de los Plácido Puel en el territorio del remanente A, el RR Catedral. También le quiero aclarar, el fiscal, la querella, incite que la calle esté abierta, no. Dentro de esa calle, dijo ahí que pasan la red de agua, acueducto de gas. Yo, entre el año 2012 o más antes, entre el 2007, 2008, yo hice una presentación al Instituto Nacional, el INAI, que representa a los pueblos originarios. Bueno, presionándolo a Indenesa, la empresa de gas, que iba a facilitarle a la gente pobladores, se hizo un acta de acuerdo también entre la municipalidad y la comunidad Plácido Puel para que el acueducto de gas pasara en territorio de la comunidad Plácido Puel. Firmó en ese tiempo, cuando era el ministro de Gobierno Jorge Tovares, Mauro del Castillo, intendente, y parte de la autoridad de la comunidad Plácido Puel, que en ese tiempo mi madre, Emma Puel, era el lonco de la comunidad. Bueno, la municipalidad reconoce en ese escrito, en ese acuerdo, reconoce, está firmado el sello del ministro de Gobierno, el sello del intendente Mauro del Castillo, que reconoce que la entidad jurídica propia de los Plácido Puel, pero no sé por qué interés política, el 2012 hizo una causa civil en mi contra para desalojarme el corral, ocupar los territorios, cuando yo tengo documentos y pruebas, fotos, tengo archivos en cantidad, muestra de prueba, que si es necesario se va a presentar en la prueba, que los documentos que me prueban, cuando yo tenía, en el año 75, tenía 3 años, tengo la figura de mi casa, de mi antepasado, y ahí estoy yo, ahí vive mi madre, vive mi abuela, y no sé por qué hoy el intendente va a decir, o lo querellante o el fiscal,
a desconocer que nosotros no somos una comunidad. Más, este fiscal que tengo presente, ¿en qué tiempo era que le enviamos una nota cuando los perros atacaban los animales, mataban la vaca, usaban armas de fuego, la gente matando los animales de la comunidad? Yo remetí una nota firmada con la comunidad Plácido Puel y la comunidad Puel y se lo entregué en la oficina de despacho en la Fiscalía, dirigido al nombre Marcelo Jofré. Nunca nos dio respuesta. Entonces esto es clara señal que una persecución política contra la comunidad o un acto de discriminación. ¿Me entiende, señora? Y la causa que él dice que hay pelea, nunca le vuelvo a reiterar que no hubo pelea. En el año 2012 nosotros teníamos alambrado, antes que la provincia iniciara una causa en contra de mi persona, habían alambrado, fueron 200 personas, lo tiene la filmación, la misma confederación Mapuche del Neuquén, donde fueron a agredir 200 personas contra 7 familias de la comunidad. Nosotros denunciamos la justicia penal. La policía estaba a favor al municipio, pero hay policía bueno y policía corrupto, como usted lo debe saber. Se levantó la denuncia, jamás la justicia o la fiscalía, porque toda la denuncia que se hace llega a la mano de Jofré como primera instancia. Y Jofré, cuando es derecho mapuche, cuando es para los mapuches, Jofré le cuenta debajo de la mesa, pero cuando denuncia a los terratenientes que usurparon el territorio de los Plácido Puel, el fiscal Jofré lo levanta en llama y de inmediatamente ordena a la policía que notifiquen a los mapuches por violento o por usurpador. Si yo fuese violento, pregúntese, investiguen la misma justicia. Si yo soy violento o asesino, ¿cuántas veces me metieron preso? Digo esta frase de Juan Guerrero, ¿cuántas veces me condenaron preso por violento o por matar a alguien? Yo solo ejerzo mi derecho. Le quiero aclarar todo esto para que usted me lo entienda, porque nunca me han dado un lugar para decirle, tenía mucho para decirle, y tengo mucho más, y documentos, tengo un fardo así de documentos. Te reclamo desde 1998, me acusaron cuando yo tenía 20 años, me acusaron de delito y según el juez Trova, que me condenaba. Dentro de mi territorio tiene una propiedad, tiene una cabaña. Se dio cuenta el fiscal Trova, después me absolvió, me dejó suelto porque sabía que me estaba robando mi territorio. Entonces cuando un mapuche ejerce su derecho, le dicen violento. Cuando viene un terrateniente a robar territorio, le dicen que es negocio. Entonces, ¿dónde está la justicia en la Argentina? ¿Para qué se firma el Tratado Internacional 2007? Dice, hasta la zona costera de los lagos, en el artículo 25 dice que la zona costera de los lagos, de los ríos, del mar, debe ser controlado por los pueblos originarios y su vida espiritual. Así lo palma el convenio 106, el artículo que firmó el 2007. Obsérvelo, señora, el 2007 la ONU firmó por 143 países, excepto Colombia y Estados Unidos, que declaró que los mapuches o los originarios eran violentos o terroristas. ¿Me entiende? Pero los estados son abusadores, los gobiernos saben. Le aclaro, cuando llegó Colón a América, los mapuches ya existieron. Es una mentira que dicen Colón vino a descubrir América. Los mapuches ya existieron, los originarios, como se dice. Acá los que vinieron, los del otro lado del mar, vinieron a saquear, a asesinar, matar niños, matar mujeres, matar hombres y tomarle su territorio por la fuerza. Nosotros que somos mapuches, nosotros nos fabricamos las armas de fuego, los misiles, los tanques para violar a los derechos. Y al contrario lo acusan que nosotros somos los que estamos usurpando. Eso lo quiero aclarar y le doy muchas gracias, que Dios siempre te proteja por darme este lugar y permitir expresar mis sentimientos. Igual es su derecho. Por favor, silencio, que así terminamos la audiencia. Bueno, en atención a haber escuchado las partes, por supuesto la última palabra al imputado, me voy a tomar las 48 horas que establece el Código Procesal para resolver este caso, que es muy complejo, por cierto. Bueno, que tengan buen día.